Y vamos a hablar de los presupuestos canarios que se presentaron, como saben, el viernes, pero ya los distintos consejeros lo han ido presentando en las comisiones parlamentarias. Vamos a hablar con Román Rodríguez, que es el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Señor Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, 8.474 millones, un presupuesto que se incrementa en un 5%, pero podrían llegar 1.000 millones más a través de esos fondos estatales y europeos. ¿Dónde va a ir ese dinero si llegara? Bueno, primero los 8.476 millones van a garantizar un sistema sanitario que sea capaz de responder a las patologías ordinarias y dé una respuesta, como estamos haciendo a la COVID-19. Estamos hablando de un sistema educativo que aumenta el presupuesto en 100 millones de euros. Estamos hablando de hacer vivienda pública, de proteger la cultura, de ayudar al turismo, a la agricultura, al comercio, a la industria, en definitiva, un presupuesto que protege los sectores económicos y protege los servicios públicos. Y de manera especial la inversión, que aumenta un 17,5%. Por lo tanto, un presupuesto muy adaptado a la situación de crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo, al que se le podrán añadir en torno a 1.000 millones de recursos procedentes de Europa y del Estado español, que deben ir a transición ecológica, a más recursos para la protección social, especialmente para la lucha contra la pobreza, sin duda ninguna en materia de formación y empleo, también en materia de digitalización, digamos, va a ser un presupuesto expansivo en un momento crítico de la economía y afortunadamente, podemos hacer esto sin subir impuestos, sin aumentar la deuda de nuestra comunidad y además rebajando intereses. Un presupuesto, insisto, prudente, responsable, expansivo, adaptado a la crisis y excepcional porque estamos en una situación que no habíamos vivido nunca, que es la de la crisis provocada por la pandemia, que está haciendo daño a la economía y al bienestar. Lo ha dicho usted, señor Rodríguez, un presupuesto que no aumenta la deuda ni los impuestos. ¿Realmente hay algo de magia, como apunta la patronal o algún que otro partido de la oposición? Lo que hay es un trabajo serio, un trabajo riguroso, en perspectiva. Estamos haciendo un presupuesto sabiendo que hay presupuestos en Europa, que hay presupuestos en España y por lo tanto son presupuestos complementarios. Es un presupuesto además que tiene en cuenta que los años 22 y 23 pueden ser años también complicados y por lo tanto ponemos sobre la mesa no todas nuestras capacidades de gasto. Para que se haga una idea, de los famosos 500 millones de carreteras, solo vamos a presupuestar 100 millones este año para dejar los 400 restantes para el año 22 y 23, porque serán años también complicados. De manera, todo esto es posible porque no hay reglas fiscales, porque captamos recursos de Europa y de España y por lo tanto lo que hay aquí es rigor, trabajo, responsabilidad, que hace muy difícil la crítica rigurosa a este presupuesto porque está muy trabajado, muy pensado, muy adaptado a las circunstancias, aprovechando nuestras oportunidades y respondiendo a las necesidades, insisto, de los servicios públicos, de los sectores económicos y de manera muy especial a la inversión. La inversión ahora es fundamental porque la inversión ayuda a crear empleo, a mantener a las empresas vivas y esto se complementa, insisto, con lo que va a ser el Gobierno de España y con lo que va a ser el Gobierno de la Unión. Se trata de que todas las administraciones, en esta ocasión, hagamos un esfuerzo de suplementar a la economía privada que está en crisis, que está, digamos, bajo mínimo, con recursos públicos. Por eso hay más dinero en Europa, más dinero a nivel español y más dinero en Canarias. Todo ello destinado, insisto, a compensar la crisis económica. Esto se llaman políticas de expansión fiscal, políticas de expansión monetaria, para no repetir la historia famosa de la austeridad, de los hombres de negro, de la prima de riesgo, de los recortes, ¿no? En esta ocasión, el camino que andamos los gobiernos es un camino más progresista, más atendiendo a las necesidades de la gente y por lo tanto no hay magia, hay otra política, hay una política progresista, una política para proteger a la gente y no para abandonarla, que fue lo que ocurrió en la anterior crisis, ¿no? La oposición le afeaba ese posible aumento de los salarios de los miembros del Ejecutivo, pero ese aumento es algo que usted ya ha desmentido, no se va a producir. No, la oposición no. Un pequeño partido de la oposición, Ciudadano, que como no se trabaja el presupuesto, se mete
con una cuestión, el Partido Popular y Coalición Canaria, que son los partidos mayoritarios de la oposición, no han dicho una palabra porque la ley es categórica y mis palabras son determinantes. No habrá subida salarial ni para diputados ni para altos cargos el próximo año y eso no se discute, eso es así y punto. Pero ese mismo partido se mete con esta casa. Por ejemplo, la radiotelevisión pública aumenta un 9% el presupuesto, es una decisión del Gobierno que yo defiendo porque creo que esta casa es un servicio público, la información en radio y televisión es fundamental para garantizar una sociedad democrática y nosotros queremos una radio y televisión pública bien dimensionada, con buenos profesionales como lo son ustedes, con una retribución justa, pues también se mete con esto. Digamos que quien no se trabaja el presupuesto no puede decir nada de la sanidad, ni de la educación, ni de las carreteras, ni de la vivienda y son los chascarrillos de un pequeño partido que sinceramente estudia poco y se agarra a los chascarrillos. No habrá subida. La tele la mantenemos y la mejoramos porque es un servicio público, porque actúa sobre un sector audiovisual que nos parece estratégico. La radiotelevisión no solamente informa, no solamente desarrolla programas formativos, sino que contribuye a la articulación de la industria audiovisual, que es una de las grandes tareas del futuro, diversificar la economía y por lo tanto este grupúsculo es el que ha hecho las críticas, no lo ha hecho el Partido Popular y tampoco Coalición Canaria, que por cierto ha anunciado que no hará enmiendas a la totalidad, reconociendo de facto que estamos en un presupuesto, como bien han dicho los sindicatos y empresarios, un presupuesto muy adaptado, algunos califican de mágico, y yo lo califico de un presupuesto responsable, coherente con el momento, capacitado para responder a los retos de la sociedad canaria, después de un trabajo amplio del departamento con el resto del gobierno y yo creo que muy aprovechando nuestras oportunidades. Es decir, Canarias tiene condiciones para abordar esta crisis y lo vamos a hacer desde el sector público, aportando, contribuyendo a la recuperación. Tenemos un plan reactiva que fue un punto de encuentro de análisis y de propuestas para salir de la crisis y este presupuesto es un primer paso en la remontada de la sociedad canaria, de la economía canaria, para alcanzar la normalidad, si es posible, el año 22 y digamos esta pesadilla de crisis que estamos viviendo la podamos superar y el presupuesto es un instrumento en ese proceso. No es el único, la economía privada es fundamental, pero este presupuesto está llamado a responder a las necesidades de la gente y a contribuir a esa remontada que la sociedad canaria, que la economía canaria necesita y este es un instrumento yo creo que absolutamente fundamental en esa estrategia, ¿no? Bueno, y decía que hay partidas apalabradas con el Gobierno del Estado para la pobreza, la dependencia, etcétera. Señor Rodríguez, habrá que conseguirlas vía enmienda, pero también asuntos relevantes para las islas que no han sido recogidos en las cuentas estatales. El mismo REF hay que negociarlo. Bueno, las cuentas estatales alimentan... Este es un presupuesto base. A este presupuesto de, como digo, de 8.476 millones de euros, que incrementa un 5% cuando perdemos 430 millones en ingresos. Es decir, es muy importante este planteamiento. Perdemos ingresos y aumentamos el gasto porque aprovechamos nuestros ahorros y porque captamos recursos adicionales. Esto se llama la nueva política, una política, insisto, de expansión fiscal y monetaria. A esto se añadirán recursos europeos y estatales. De los recursos estatales hay algunos que ya están previstos en este presupuesto, por ejemplo, el convenio de carretera, que es un convenio que genera derecho y por lo tanto lo podemos presupuestar, pero hay otras cantidades que se sumarán cuando se apruebe el presupuesto estatal. Casi todas las del REF se incorporarán a este presupuesto base generando crédito a lo largo del año. Y sobre todo los recursos europeos. Para que se haga una idea, hay 183 millones en transición ecológica ya preasignados en el presupuesto estatal, que empieza su trámite, de manera que esos 183 millones se incorporarán a lo largo del ejercicio. Hay 60 millones más para vivienda, habrá dinero para turismo, habrá dinero para formación profesional, habrá dinero para infraestructura, por ejemplo, turística, de manera que todos esos recursos se añadirán en la medida que se apruebe la Ley de Presupuestos del Estado, que como se sabe se está tramitando. De manera que en las Cortes Generales los grupos políticos, el mío desde luego, está negociando mejorar el proyecto de ley a través de enmienda, como hicimos en el año 17 y 18, para que ese presupuesto estatal sea justo con Canarias y esos recursos se añadan al presupuesto actual que estamos tramitando. Por eso digo que a los
8.476, si todo se hace con justicia y se hace bien, se incorporarán en torno a 1.000 millones más. Entre esos 1.000 millones hay cantidades vinculadas al REF y otras vinculadas al presupuesto estatal y otras vinculadas a los fondos europeos. De manera que podríamos decir que a lo largo del año 21 la capacidad de gasto de la comunidad autónoma será de en torno a 9.500 millones de euros, en sentido estricto un 15% más que el año 20, y que esos recursos vienen a ayudar a la recuperación de la economía, a hacer vivienda, a garantizar la sanidad, la educación, también a hacer carreteras, obras hidráulicas, saneamiento, digitalización, transición energética, digamos. Esta desgracia que vivimos de la pandemia y sus consecuencias también abre alguna oportunidad, y es que estos recursos adicionales pues nos sirvan para mejorar nuestras organizaciones públicas, para contribuir a una economía privada más sostenible, más descarbonizada, más puesta en la lucha contra la crisis climática, de forma que vamos a, dentro de las dificultades que vivimos, a aprovechar esos recursos para mejorar también nuestro sistema productivo, nuestra organización institucional, de forma que esta desgracia también se pueda transformar en oportunidades si utilizamos bien esos recursos. Es cierto que gestionar tantos recursos no será fácil, por eso reclamamos que se cambien las leyes estatales para facilitar la contratación, para poder ayudar a las personas, para poder ayudar a las empresas, y sabemos que hay un cambio normativo en tramitación que es fundamental para que los recursos, además de tenerlos, los pueda gestionar y puedan llegar a la economía real y contribuir a esa recuperación que es absolutamente vital en este momento crítico, ¿no? Bueno, acabamos de estar en directo en el muelle de Arguineguín, más de 2.000 personas durmiendo en esas carpas provisionales que Cruz Roja tenía previstas para 400 personas, 3.000 migrantes que han llegado desde el fin de semana hasta hoy a Canarias. Han visitado varios ministros las islas. El Gobierno de Canarias, lo hemos visto, ha pedido en su voz y en la del presidente canario, reclamado al Estado que haga algo, y el caso es que no se ha producido ninguna reacción de momento. Canarias tiene las manos atadas porque es el Estado quien tiene la gestión de este asunto, pero algo habrá que hacer. Bueno, yo soy de los que reconozco al Gobierno español una buena política económica y una buena política social. Este año que estamos, para que se haga una idea, nosotros hemos recibido más de 600 millones de euros que nos ha permitido mejorar la sanidad. Hemos contratado 4.000 trabajadores en sanidad y, entre otras razones, vamos bien en la pandemia porque el sistema está haciendo su tarea. Hemos contratado casi 3.000 profesores y profesoras para iniciar un curso presencial y seguro. Reconocemos el trabajo económico y social del Gobierno de España y no se nos cae en prenda para decirlo. De la misma manera desde luego yo soy muy crítico con el Gobierno de España en la gestión migratoria. Primero, yo creo que no hay una política migratoria ni en España ni en Europa hacia el continente africano, y esto que estamos viviendo ahora, que no es la primera vez ni será la última, obliga a las autoridades españolas y europeas a disponer de una política, primero para actuar en origen, segundo para disponer de un dispositivo de salvamento marítimo bien dimensionado, y cuando esas personas llegan aquí, centros de acogida adecuados con cupos en instalaciones del Estado. Y a partir de ahí, derivación a la península, a Europa, como hicimos en el año 99-2003, que tuvimos la primera crisis migratoria, como se hizo entre el 2004 y 2009, que llegaron 85.000 personas. Y ahora es cierto que se han derivado en torno a 6.000 personas, pero es necesario esa derivación y una gestión solidaria. Tenemos en torno a 1.600 menores no acompañados que estamos gestionando en solitario, que lo tenemos que hacer porque lo obligan las leyes y el derecho internacional. Los menores siempre tienen que estar protegidos y la tutela la tiene el Gobierno de Canarias, pero no es justo que nosotros en solitario gestionemos este tema y pedimos solidaridad. Somos frontera sur de España y de Europa en esta zona del mundo. El Gobierno de España tiene la política de extranjería, la política exterior, la política de frontera, la Unión Europea también, y tienen que ponerse las pilas. Es una indecencia lo que está ocurriendo en Arguineguín. Saben que esto está así y conocen la información de la inteligencia española en la costa africana. Saben que hay miles de personas que a la menor oportunidad van a intentar venir aquí a mejorar su vida. Esto es muy humano, lo hicimos nosotros los canarios en otras etapas de nuestra vida, pero eso se debe gestionar actuando en origen, salvando a la gente, atendiéndolas dignamente mientras estén aquí y derivando a estas personas al continente, que es donde quieren ir. No vamos a aceptar
que esas personas queden atrapadas aquí, como algunos pretenden, como está ocurriendo en Lesbos o en Lampedusa, que son territorios insulares, en la otra zona frontera del sur de Europa, y que se pretenden que se conviertan en espacios de acogida permanente, y esto no lo vamos a permitir, de manera que vamos a seguir presionando la opinión pública, los ayuntamientos, los cabildos, el Parlamento de Canarias, el Gobierno, para que el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión cumplan con el deber de gestionar solidariamente este drama humano, este terrible fenómeno que nos va a acompañar siempre. La inmigración siempre fue consustancial a todas las etapas de la humanidad. Ese es un continente empobrecido, con guerras, con dificultades, y la gente va a salir. No habrá muros que para esto, ni barcos, ni fronteras. Digamos, Estados Unidos tiene muros de 14 metros y llegan todos los días miles de inmigrantes. Habrá que construir un mundo más justo, pero en el mientras tanto lo razonable es que los que aquí lleguen se les atienda y cuando se estén filiados pues puedan continuar hacia el continente, porque no vamos a aceptar en Canarias que este asunto lo gestionemos en solitario, porque es profundamente injusto, porque no es nuestra función y porque sí tenemos que atenderles con dignidad, pero corresponde a las autoridades españolas y europeas una gestión solidaria, y esa presión la vamos a seguir ejerciendo desde la ciudadanía, desde las instituciones, desde el Parlamento y desde el Gobierno, y por lo tanto vamos a ser absolutamente exigentes con el Gobierno de España en esta materia, porque creo que el fracaso es rotundo, la insensibilidad es muy alta y por lo tanto exigencia máxima a gestionar solidariamente esta crisis humanitaria. Bueno, pues desde luego recogemos esa insistencia que ha tenido el Gobierno y también usted, Román Rodríguez, en solucionar este problema, este fenómeno migratorio. Ha sido muy crítico también en las redes con este asunto. Hemos repasado también, creo que en líneas generales, cómo se va a trasladar ese presupuesto, esas cuentas canarias a la ciudadanía. Le agradecemos, por supuesto, su intervención hoy en Buenos Días Canarias. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.